Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo la técnica de cómo empecé a pintar mi cabello color cobrizo. Como pueden ver, gran parte de mi cabello es castaño y en el resto del cabello tengo unas mechas strong en color rubio. Aquí lo que vamos a hacer va a ser una decoloración y una extracción de color. Para empezar, en el tazón vamos a depositar 2 cucharadas de polvo de colorante azul y enseguida también vamos a depositar 3 cucharadas de peróxido de 20 volúmenes. Lo mezclamos todo súper bien con cuidado de no generar aire. Para empezar a aplicar el decolorante se tiene que hacer sobre el cabello limpio pero cuero cabelludo sucio. La aplicación, como siempre, la voy a hacer de atrás hacia adelante, solo que en esta ocasión voy a respetar 2 centímetros de crecimiento. Más aparte también voy a respetar las puntas, ya que están bastante claras. En esas zonas no vamos a depositar para nada el decolorante. Hay que tomar secciones delgadas, más o menos de 1 centímetro de grosor. Esto es para que el decolorante penetre muy bien en la hebra capilar. Así vamos a seguir con todo el cabello, respetando el crecimiento y respetando las puntas. Ya que terminamos con el largo del cabello, ahora sí pasamos al crecimiento. Igual hay que empezar de atrás hacia adelante. Y siempre hay que tomar secciones delgadas para que no nos queden lunares, nos queden parches o quede el cabello manchado. Ya una vez aplicando el decolorante en el crecimiento, hay que hacerlo lo más rápido posible para que no nos gane el tiempo. Ya que, como saben, el área del cuero cabelludo es mucho más caliente que el resto del cabello. Por ese motivo puede ser que el crecimiento nos aclare mucho más que el largo del cabello. Ya lo último, hay que revisar todo el cabello, abrir sección por sección. Esto es para ver si el cabello quedó completamente impregnado del decolorante. Y esto también nos ayuda para evitar parches o manchas en el cabello. Ya aquí la aplicación la voy a dejar hasta que se empareje con el resto del cabello. Procura que el tiempo de pose no sobrepase los 45 minutos. Si ves que no quedó un color parejo después de los 45 minutos, vuelves a depositar decolorante en el cabello, pero solamente en las zonas que te quedaron oscuras. Ahora simplemente hay que enjuagar con suficiente agua y champú. Y bueno, ya lavé mi cabello, aún está húmedo, así que lo voy a secar con la secadora a una temperatura media. Quedó un color entre rubio dorado con un poco de naranja. La decoloración alcanzó una altura entre 6 y 7. Ya una vez seco es hora de hacer el depósito de color. Para hacer el color voy a usar el tinte 843. Voy a depositar solamente medio tubo en el tazón. También le voy a agregar el tinte 6RC, que viene siendo un rubio oscuro cobrizo. De este solamente voy a agregar un cuarto del tubo. Y también vamos a implementar intensificador color cobre. De este solamente hay que agregar unos 3 centímetros lineales. Mezclamos todo súper bien. Y ya enseguida vamos a usar peróxido de 10 volúmenes. De este vamos a agregar solamente 65 mililitros. Volvemos a mezclar todo. Y ya por último hay que agregar 1.5 mililitros de Olaplex del paso número 1. Para proteger la línea facial me voy a aplicar vaselina sólida. Esto evitará a que la piel se manche. Y como siempre, la aplicación va a ser de atrás hacia adelante, pero va a ser una aplicación pareja desde el crecimiento hasta las puntas. Esta aplicación tiene que ser rápida, ya que estoy usando peróxido de 10 volúmenes. Y como saben, el peróxido de 10 volúmenes tiende a oscurecer el cabello, así que hay que tener cuidado con eso.
Ya que termine de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar por 10 minutos. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Y bueno, este es el resultado final, así es como quedó el cabello. Quedó un cobrizo bastante parejo. Espero que de verdad les haya gustado este video de cómo es que empecé con el cabello cobrizo, cómo es que lo obtuve. Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.